En las profundidades del Omeyocan, el lugar de la dualidad donde nace y muere todo lo existente, se alzaba una imponente pirámide de obsidiana negra. Sus escalones, pulidos hasta brillar como espejos oscuros, reflejaban tenuemente la luz de las estrellas lejanas. El aire mismo parecía vibrar con una energía antigua y poderosa, cargada de posibilidades infinitas. En la cima de esta estructura cósmica, rodeados por un manto de nubes etéreas que se arremolinaban en patrones hipnóticos, los dioses aztecas se congregaban en un círculo solemne. Sus formas, a la vez tangibles e intangibles, emanaban un aura de poder primordial que hacía temblar los cimientos mismos de la realidad. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se erguía majestuoso en el centro del círculo. Su cuerpo, cubierto de plumas iridiscentes que brillaban con todos los colores del arco iris, se movía con una gracia serpentina. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría infinita, recorrieron a cada uno de los presentes antes de que su voz, suave como la brisa pero poderosa como un huracán, rompiera el silencio. Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí ante una gran crisis. 4 soles han nacido y perecido, y con ellos, 4 mundos. La oscuridad amenaza con engullir toda la creación. ¿Qué haremos para crear un sol que perdure? Un murmullo preocupado recorrió la asamblea divina. Tezcatlipoca, el dios de la noche y la discordia, dio un paso al frente. Su piel oscura como el cielo nocturno contrastaba con el brillo del espejo humeante que sostenía en su mano. Su voz grave resonó como trueno lejano. Necesitamos un sacrificio mayor que cualquiera que hayamos hecho antes. Solo así podremos crear un sol lo suficientemente fuerte para sostener la vida y resistir las fuerzas del caos. Entre los dioses presentes, una figura pequeña y aparentemente insignificante escuchaba atentamente. Era Nanahuatzin, un dios menor cubierto de llagas y bubas, con un aspecto tan enfermizo que muchos de los otros dioses evitaban mirarlo directamente. Sin embargo, sus ojos brillaban con una determinación férrea. A su lado, en marcado contraste, se encontraba la hermosa Tecusistecatl. Su piel resplandecía como la luna llena, y su cabello fluía como cascadas de plata líquida. Observaba el debate con un interés creciente, su mente aguda sopesando cada palabra. Tlaloc, el dios de la lluvia, con su máscara de jade y ojos de serpiente, intervino. ¿Y qué hay de los humanos? Los hemos creado y destruido 4 veces ya. ¿Merecen otra oportunidad? Quetzalcóatl respondió con una voz cargada de compasión. Los humanos son nuestra mayor creación y nuestro mayor desafío. Tienen el potencial de alcanzar grandes alturas o de caer en las profundidades más oscuras. Es nuestra responsabilidad darles una última oportunidad de florecer. Mientras los dioses debatían, Nanahuatzin sintió una chispa de determinación crecer en su interior. Tal vez él, el más humilde entre los dioses, podría ofrecer algo que los demás no podían. Miró a su alrededor, observando a los poderosos seres que lo rodeaban, y por primera vez en su existencia, no se sintió inferior. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, su cuerpo musculoso cubierto de pinturas de guerra y plumas de colibrí, golpeó el suelo con su lanza, creando un estruendo que silenció a todos. Basta de palabras. Necesitamos acción. ¿Quién entre nosotros está dispuesto a hacer el sacrificio supremo? Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Los dioses se miraron unos a otros, la duda reflejada en sus rostros inmortales. ¿Quién sería lo suficientemente valiente, o lo suficientemente tonto, para dar el paso adelante? Fue entonces cuando Quetzalcóatl, con un gesto solemne, convocó un gran brasero en el centro del círculo. Las llamas que surgieron de él no eran de este mundo, brillaban con todos los colores del cosmos y parecían contener galaxias enteras en su interior. He aquí el fuego divino, anunció Quetzalcóatl. Aquel que se arroje a estas llamas se consumirá completamente, pero de sus cenizas nacerá el nuevo sol. ¿Quién entre nosotros está dispuesto a hacer este sacrificio por la creación? Los ojos de todos los dioses se posaron en el brasero, cuyas llamas danzaban hipnóticamente, prometiendo tanto destrucción como renacimiento. El calor que emanaba era tan intenso que incluso los inmortales sentían su piel arder. Tecusistecatl,
impulsada por su orgullo y belleza, dio un paso al frente. Su voz, melodiosa como el canto de 1000 aves, resonó. Yo me ofreceré. Mi luz es la más brillante entre nosotros, ¿no es así? Seré yo quien ilumine el nuevo mundo. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Muchos pensaron que era apropiado que la más hermosa de los dioses se convirtiera en el nuevo sol. Tecusistécatl avanzó hacia el brasero, su figura esbelta proyectando una sombra alargada sobre las llamas danzantes. Sin embargo, cuando llegó al borde del fuego, dudó. El calor abrasador la hizo retroceder instintivamente. Intentó una segunda vez, y luego una tercera, pero cada vez el miedo la detenía en el último momento. La decepción era palpable entre los dioses. Algunos murmuraban, otros negaban con la cabeza. ¿Acaso no había nadie entre ellos con el valor suficiente para hacer el sacrificio necesario? Fue entonces cuando Nanahuatzin, el dios enfermo y aparentemente débil, dio un paso adelante. Sin decir palabra, sin dudar ni un instante, se arrojó al corazón del fuego divino. Nanahuatzin, gritó Quetzalcóatl, sorprendido y conmovido por el acto de valentía. Las llamas envolvieron al humilde dios, consumiendo su cuerpo enfermo. Los dioses observaron en silencio respetuoso cómo Nanahuatzin se sacrificaba por el bien de la creación. Su cuerpo se desintegró en millones de chispas luminosas que ascendieron hacia el cielo, formando una esfera de luz cegadora. Tecusistécatl, avergonzada por su indecisión y conmovida por el valor de Nanahuatzin, encontró su propia determinación. Con un grito de guerra que resonó a través del Omeyocan, se lanzó al fuego tras él. El brasero divino rugió con nueva intensidad, sus llamas alcanzando alturas inimaginables. Los dioses tuvieron que cubrirse los ojos ante el resplandor cegador que emanaba del sacrificio de los dos valientes. Cuando las llamas finalmente se apagaron, solo quedaban cenizas en el lugar donde antes estaba el brasero. Pero en el cielo, dos nuevos astros comenzaban a brillar, uno con la intensidad del fuego más ardiente, el otro con un brillo más suave y plateado. Xolotl, el dios perro y gemelo de Quetzalcóatl, aulló hacia el cielo. Miren. Nanahuatzin se ha convertido en el sol. ¿Y Tecusistécatl en la luna? Los dioses observaron maravillados cómo los nuevos astros comenzaban su viaje por el firmamento. La luz del nuevo sol bañó el Omeyocan, revelando colores y formas que antes permanecían ocultas en la penumbra. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El sol y la luna permanecían inmóviles en el cielo, sin moverse. Quetzalcóatl frunció el ceño, preocupado. Han nacido, pero no se mueven. ¿Cómo haremos que el sol y la luna cumplan su ciclo? Los dioses se miraron entre sí, conscientes de que su tarea aún no había terminado. El nacimiento del quinto sol era solo el comienzo de un nuevo desafío, uno que requeriría aún más sacrificios y decisiones difíciles. Mientras contemplaban este nuevo dilema, el resplandor del sol recién nacido iluminaba sus rostros, un recordatorio constante del sacrificio de Nanahuatzin y Tecusistécatl, y de la responsabilidad que ahora pesaba sobre todos ellos. El consejo de los dioses había llegado a su fin, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Cómo harían para que este nuevo mundo, nacido del fuego y el sacrificio, prosperara bajo la luz del quinto sol? El gran Teotzcatli, el horno divino, ardía con una intensidad sobrenatural en el corazón del Omeyocan. Sus llamas, de colores que no existían en el mundo mortal, se elevaban hacia el cielo oscuro, formando patrones hipnóticos que parecían contar la historia de la creación misma. El calor que emanaba era tan intenso que incluso los dioses debían mantener la distancia, sus figuras etéreas ondulando como espejismos en el desierto. Frente a este fuego purificador, los dioses se alinearon en un semicírculo solemne. La tensión era palpable, el aire cargado de anticipación y temor. Cada uno de ellos sabía que el destino del universo pendía de un hilo, y que las decisiones tomadas en este momento resonarían a través de las edades por venir. Nanahuatzin, el dios de las enfermedades y la humildad, se encontraba en un extremo del semicírculo. Su cuerpo, cubierto de llagas y pústulas, contrastaba marcadamente con la belleza etérea de los otros dioses.
Sin embargo, en sus ojos brillaba una determinación que ninguno de los presentes podía igualar. Observaba el fuego con una mezcla de temor reverencial y propósito inquebrantable. A su lado, Tecusistecatl, la diosa de la luna, resplandecía con una belleza casi dolorosa de contemplar. Su piel brillaba como perlas bajo la luz de las estrellas, y su cabello fluía como ríos de plata líquida. Pero a pesar de su apariencia serena, un observador atento podría notar el ligero temblor en sus manos, la duda que nublaba sus ojos perfectos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dio un paso al frente. Su voz, que contenía la sabiduría de eones, resonó a través del espacio sagrado. Hermanos, hermanas, el momento ha llegado. 4 mundos han nacido y perecido bajo soles que no pudieron sostener la vida. Ahora, nos encontramos al borde de la creación del 5.º sol. ¿Quién entre nosotros tendrá el valor de dar el paso final? Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Los dioses se miraron unos a otros, la duda y el miedo reflejados en sus rostros inmortales. El sacrificio que se pedía no era pequeño, quien se arrojara al fuego divino dejaría de existir como individuo, convirtiéndose en la fuente de luz y vida para todo un universo. Tecusistecatl, impulsada por su orgullo y belleza, finalmente dio un paso al frente. Su voz, clara y melodiosa como el canto de 1000 aves, rompió el silencio. Yo me ofreceré, declaró con una confianza que no sentía completamente. Mi luz iluminará el nuevo mundo y mi belleza inspirará a todas las criaturas que nazcan bajo mi resplandor. Los dioses murmuraron su aprobación. Muchos pensaron que era apropiado que la más hermosa entre ellos se convirtiera en el nuevo sol. Tecusistecatl avanzó hacia el Teotzcalli, su figura esbelta proyectando una sombra alargada sobre las llamas danzantes. Sin embargo, cuando llegó al borde del fuego, dudó. El calor abrasador la hizo retroceder instintivamente, el miedo apoderándose de su corazón inmortal. Intentó una segunda vez, acercándose aún más al borde, pero nuevamente el terror la paralizó. «Vamos, Tecusistecatl», gritó Huitzilopochtli, el dios de la guerra, su voz resonando como un trueno. «Muestra el valor digno de un dios». Impulsada por el grito de ánimo, Tecusistecatl hizo un tercer intento. Esta vez, llegó tan cerca que las puntas de su cabello plateado comenzaron a chamuscarse. Pero en el último momento, cuando las llamas estaban a punto de envolverla, retrocedió nuevamente, cayendo de rodillas, temblando incontrolablemente. Un murmullo de decepción recorrió la asamblea divina. Algunos negaban con la cabeza, otros desviaban la mirada, avergonzados por la falta de valor de uno de los suyos. Fue entonces cuando Nanahuatzin, el dios humilde y enfermo, dio un paso al frente. Su voz, aunque débil, estaba cargada de una determinación inquebrantable. «Yo lo haré», dijo simplemente. Los otros dioses lo miraron con sorpresa y, en algunos casos, con desdén. ¿Cómo podía este dios menor, cubierto de llagas y aparentemente débil, tener el valor que les faltaba a los más poderosos? Nanahuatzin avanzó hacia el Teotzcalli sin vacilar. Cada paso que daba parecía llenarlo de una fuerza y un propósito que nadie había visto antes en él. Cuando llegó al borde del fuego, se detuvo por un momento, no por miedo, sino para dirigirse a sus compañeros divinos. «Hermanos, hermanas, no teman por mí. En este acto encuentro mi verdadero propósito. Que mi sacrificio sea la luz que guíe a la creación». Con estas palabras, Nanahuatzin se arrojó al corazón del fuego divino. No hubo grito, no hubo vacilación. Las llamas lo envolvieron instantáneamente, consumiendo su cuerpo enfermo en un estallido de luz cegadora. «Nanahuatzin», gritó Quetzalcóatl, su voz mezclada de asombro y respeto. Los dioses observaron en silencio solemne cómo el cuerpo de Nanahuatzin se desintegraba, convirtiéndose en millones de chispas luminosas que ascendían hacia el cielo. Cada chispa parecía contener un fragmento de la esencia del humilde dios, su coraje, su determinación, su amor por la creación. Tecusistecatl, profundamente conmovida por el acto de valentía de Nanahuatzin y avergonzada por su propia indecisión, encontró finalmente la fuerza dentro de sí misma. Con un grito que resonó a través del Omeyocan, se lanzó al fuego tras él.
Por Nanahuatzin, exclamó mientras las llamas la envolvían. Por el quinto sol. El Teotzcatli rugió con una intensidad sin precedentes, sus llamas alcanzando alturas inimaginables. Los dioses tuvieron que cubrirse los ojos ante el resplandor cegador que emanaba del doble sacrificio. Cuando finalmente pudieron mirar nuevamente, el fuego se había extinguido. En su lugar, dos esferas de luz brillante flotaban sobre el lugar donde antes estaba el Teotzcatli, una ardía con la intensidad de 1000 soles, la otra brillaba con un resplandor más suave y plateado. Xolotl, el dios perro y gemelo de Quetzalcóatl, fue el primero en romper el silencio asombrado. Alzando su hocico hacia el cielo, aulló. «Miren. Nanahuatzin se ha convertido en el sol. ¿Y Tecusistecatl en la luna?» Los dioses observaron maravillados cómo los nuevos astros comenzaban a elevarse en el firmamento. La luz del nuevo sol bañó el Omeyocan, revelando colores y formas que antes permanecían ocultas en la penumbra eterna. La luna, en su órbita más cercana, reflejaba suavemente la luz de su compañero, ofreciendo consuelo en la oscuridad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba del todo bien. El sol y la luna, aunque brillantes y hermosos, permanecían inmóviles en el cielo. Quetzalcóatl, con el ceño fruncido en preocupación, fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando. Han nacido, pero no se mueven. ¿Cómo haremos que el sol y la luna cumplan su ciclo? Sin su movimiento, la vida no podrá florecer en el mundo que hemos creado. Los dioses se miraron entre sí, conscientes de que su tarea aún no había terminado. El nacimiento del quinto sol era solo el comienzo de un nuevo desafío, uno que requeriría aún más sacrificios y decisiones difíciles. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, empuñó su lanza con determinación. Si se necesita más fuerza para mover los astros, estoy dispuesto a ofrecerla. No permitiremos que el sacrificio de Nanahuatzin y Tecusistecatl sea en vano. Tlaloc, el dios de la lluvia, asintió en acuerdo. Y yo ofreceré las aguas del cielo para nutrir la tierra bajo el nuevo sol. Juntos, encontraremos la manera de hacer que este nuevo mundo prospere. Mientras los dioses debatían sobre el siguiente paso a tomar, el resplandor del sol recién nacido iluminaba sus rostros, un recordatorio constante del sacrificio de Nanahuatzin y Tecusistecatl. En ese brillo, podían ver reflejada la esperanza de toda la creación, la promesa de un nuevo comienzo. La decisión de Nanahuatzin había cambiado el curso del universo. Ahora, correspondía a los dioses honrar ese sacrificio y asegurarse de que el quinto sol no solo brillara, sino que danzara en el cielo, trayendo vida y equilibrio al mundo que estaban a punto de crear. Con esta nueva determinación, los dioses se prepararon para el siguiente acto en el gran drama de la creación. El quinto sol había nacido, pero su viaje apenas comenzaba, y con él, la historia de un nuevo mundo estaba a punto de desplegarse. El amanecer del quinto sol estaba a punto de comenzar, pero el astro rey permanecía inmóvil en el horizonte, su luz aún tenue y vacilante. Los dioses se reunieron nuevamente, esta vez en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Las majestuosas pirámides del sol y la luna se alzaban imponentes, sus siluetas recortadas contra el cielo en penumbra, como testigos silenciosos de la gran tarea que estaba por venir. Quetzalcóatl, con su plumaje iridiscente ondeando en la brisa matutina, se dirigió a sus compañeros divinos. Su voz, cargada de sabiduría y preocupación, resonó en el aire cargado de anticipación. Hermanos y hermanas, el sacrificio de Nanahuatzin y Tecusistecatl ha dado fruto. El sol y la luna han nacido, pero permanecen inmóviles. Sin su movimiento, la vida no podrá florecer en el mundo que hemos creado. Se requiere un sacrificio aún mayor para poner en marcha los engranajes del cosmos. Un murmullo de inquietud recorrió la asamblea divina. Los dioses intercambiaron miradas, conscientes de la magnitud de lo que se les pedía. Tezcatlipoca, el señor de la noche y eterno rival de Quetzalcóatl, dio un paso al frente. Su piel oscura como el ébano contrastaba con el brillo de su espejo humeante. Es cierto, asintió gravemente. Se necesita más sangre divina para alimentar al quinto sol, para darle la fuerza necesaria para moverse y cumplir su ciclo eterno.
El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo de obsidiana. Los dioses, acostumbrados a recibir sacrificios, ahora se enfrentaban a la perspectiva de convertirse ellos mismos en la ofrenda. Fue Sipetotec, el dios de la primavera y la renovación, quien rompió el silencio. Su piel dorada brillaba bajo la luz naciente, y cuando habló, su voz estaba llena de determinación. Yo me ofrezco, declaró con firmeza. Mi sangre alimentará al sol y traerá la renovación a la tierra. Así como me desuello cada primavera para que la vida renazca, me sacrificaré para que este nuevo mundo pueda florecer. Sus palabras inspiraron a otros. Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyo rostro estaba oculto tras una máscara de jade con colmillos serpentinos, dio un paso adelante. Mi sangre caerá como lluvia para nutrir la tierra bajo el nuevo sol, prometió. Las aguas celestiales y la sangre divina se mezclarán para dar vida a ríos y lagos, para hacer crecer las plantas y saciar la sed de todas las criaturas. Uno a uno, los dioses comenzaron a ofrecerse. Cada uno prometía una parte de su esencia, de su poder, para que el nuevo mundo pudiera existir. Huitzilopochtli, el feroz dios de la guerra, blandió su Xiuhcuatl, la serpiente de fuego. Mi fuerza guerrera impulsará al sol en su batalla diaria contra la oscuridad, rugió. Cada amanecer será una victoria contra las fuerzas del caos y la destrucción. Mientras los dioses hacían sus votos, una figura solitaria observaba desde las sombras de la pirámide de la luna. Era Coyolxauhqui, la diosa lunar, hermana de Huitzilopochtli. Sus ojos, brillantes como estrellas, reflejaban una mezcla de admiración y envidia ante el valor de sus compañeros divinos. Quetzalcóatl, conmovido por el coraje y la disposición al sacrificio de sus hermanos, tomó su cuchillo de obsidiana. El filo negro brillaba con un resplandor sobrenatural, como si supiera el papel crucial que estaba a punto de desempeñar. Que así sea, declaró solemnemente. Con nuestro sacrificio, daremos vida al quinto sol y al nuevo mundo. Que nuestra sangre sea el combustible que mueva los astros y alimente la creación. Uno por uno, los dioses se acercaron al altar que se había erigido en la cima de la pirámide del sol. El cuchillo de obsidiana brilló bajo la luz del amanecer, y la sangre divina comenzó a fluir. Con cada gota derramada, el sol en el cielo pulsaba con nueva energía, como si absorbiera la esencia misma de los dioses. Sipetotec fue el primero. Al cortar su piel dorada, ésta se desprendió como una capa de luz, flotando hacia el sol y fundiéndose con él. El astro rey brilló con un resplandor dorado, prometiendo renovación y renacimiento. Tlaloc siguió, y su sangre, al caer, se convirtió en una lluvia fina que bañó la tierra sedienta. Donde las gotas tocaban el suelo, brotaban plantas y flores, como si la vida misma estuviera despertando de un largo sueño. Huitzilopochtli, con un grito de guerra que resonó a través del valle, ofreció su sangre guerrera. El sol pareció inflamarse con nueva fuerza, listo para emprender su viaje diario a través del cielo. Mientras el ritual continuaba, Coyolxauhqui observaba con una mezcla de fascinación y aprensión. Se acercó a su hermano Huitzilopochtli, sus pasos ligeros como rayos de luna. «Hermano», susurró, su voz cargada de emoción, «¿estás seguro de esto? Tu poder es grande, ¿no temes perderlo?» Huitzilopochtli la miró, sus ojos ardiendo como brasas. En ellos, Coyolxauhqui pudo ver una mezcla de determinación y ternura que nunca antes había notado en su feroz hermano. «Hermana mía», respondió, su voz sorprendentemente suave, «el sacrificio es necesario para que la vida continúe. No temo perder mi poder, temo que sin él, el mundo no pueda existir. Cada gota de mi sangre que alimente al sol será un recordatorio de nuestro deber sagrado». Estas palabras calaron hondo en Coyolxauhqui. Comprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta o en el dominio sobre otros, sino en la capacidad de dar, de sacrificarse por un bien mayor. Mientras la sangre de los dioses empapaba la tierra sagrada de Teotihuacán, el sol comenzó a moverse lentamente en el cielo. Su luz se hizo más intensa, más cálida. Los rayos dorados se extendieron por el valle, tocando cada rincón, despertando la vida dormida.
Los dioses observaron maravillados cómo su sacrificio daba frutos. Plantas brotaban de la tierra fértil, animales emergían de sus madrigueras, y el aire mismo parecía vibrar con nueva energía. En la distancia, los primeros humanos, creados para habitar este nuevo mundo, alzaron sus rostros hacia el cielo, maravillados por el espectáculo celestial. Quetzalcóatl, su plumaje ahora manchado con su propia sangre, alzó la voz. Hermanos, hermanas, nuestro sacrificio ha dado vida al quinto sol. Pero recuerden, este es solo el comienzo. Cada día, el sol deberá hacer este viaje. Cada día, requerirá de nuestra fuerza y de nuestro compromiso. Los dioses asintieron solemnemente, conscientes del pacto eterno que acababan de sellar con su sangre. El mundo que habían creado era hermoso, pero frágil. Requeriría de su atención constante, de su guía y, cuando fuera necesario, de su intervención. Mientras el sol ascendía en su primera travesía por el cielo del quinto mundo, los dioses se dispersaron, cada uno para cumplir con su nuevo rol en el orden cósmico. Algunos se dirigieron a las montañas, otros a los ríos y océanos, y otros más al inframundo, Mictlán, para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Coyolxauhqui, inspirada por el sacrificio de sus hermanos, decidió que ella también tenía un papel que desempeñar. Como diosa lunar, complementaría el viaje del sol, ofreciendo luz y guía en las horas oscuras de la noche. Pero con el nacimiento del nuevo mundo, también nacía un conflicto que cambiaría el destino de los dioses y los hombres por venir. Las semillas de la ambición, el orgullo y el miedo ya estaban plantadas, tanto en los corazones divinos como en los mortales. Mientras el primer día del quinto sol llegaba a su fin, y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular, los dioses contemplaron su creación con una mezcla de orgullo y aprensión. Habían dado vida a un nuevo mundo, pero ¿podrían mantenerlo en equilibrio? ¿Serían capaces los humanos de honrar el sacrificio de sus creadores? Solo el tiempo lo diría. Y así, con el sol hundiéndose en el horizonte occidental, el gran ciclo del quinto mundo comenzó su marcha inexorable, llevando consigo las esperanzas y los temores de dioses y mortales por igual. El quinto sol, alimentado por la sangre de los dioses, brillaba con fuerza sobre la tierra renacida. Los valles, antes yermos, se llenaron de una vegetación exuberante que parecía crecer ante los ojos de los observadores. Ríos cristalinos serpenteaban entre montañas majestuosas, sus aguas cantando una melodía de vida nueva. En los cielos, aves de plumajes brillantes surcaban el aire, sus cantos una sinfonía que celebraba el amanecer de una nueva era. En medio de este paraíso recién creado, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca caminaban juntos, sus figuras divinas en marcado contraste, luz y oscuridad, creación y destrucción, dos caras de la misma moneda cósmica. Sus pasos dejaban huellas luminosas en la tierra húmeda, cada una germinando con nueva vida al instante. «Es hermoso, ¿no crees, hermano?», dijo Quetzalcóatl, sus ojos de jade reflejando el brillo del nuevo mundo. Su voz era suave como la brisa, pero cargada de emoción contenida. Tezcatlipoca, siempre más cauto, respondió con un tono que mezclaba admiración y preocupación: «Lo es, pero recuerda que la belleza a menudo oculta peligros. Este mundo necesitará equilibrio, Quetzalcóatl. No podemos permitir que la abundancia lleve a la complacencia». Mientras hablaban, notaron movimiento en un claro cercano. Allí, emergiendo de la tierra misma como flores brotando al sol, surgían los primeros humanos del quinto sol. Hombres y mujeres, con piel del color del maíz dorado, abrían sus ojos por primera vez a la luz del día. Sus cuerpos, perfectos en su creación, estaban desnudos y libres de vergüenza, como niños recién nacidos en un jardín primordial. Quetzalcóatl se acercó a ellos, su corazón lleno de amor paternal. Cada paso que daba hacía florecer la hierba bajo sus pies, como si la tierra misma respondiera a su presencia divina. «Bienvenidos, hijos míos», habló con voz melodiosa que parecía resonar en el aire mismo. «Este mundo es su hogar, un regalo de los dioses. Cuídenlo y respétenlo, pues en él está contenida nuestra esencia misma». Los primeros humanos miraron a su alrededor con asombro infantil, sus ojos grandes y curiosos absorbiendo cada detalle del mundo que los rodeaba.
Tocaban las plantas con dedos temblorosos, maravillados por la suavidad de las hojas y la rugosidad de la corteza. Probaban las frutas que colgaban bajas de los árboles, sus paladares vírgenes estallando con sabores nunca antes experimentados. Pero pronto, el asombro dio paso a la curiosidad, y la curiosidad a la ambición. Un joven, de nombre Tlacaelel, se atrevió a dar un paso adelante. Sus ojos brillaban con una inteligencia aguda, y cuando habló, su voz estaba llena de una confianza que rozaba la arrogancia. Gran Quetzalcóatl, este mundo es magnífico, un regalo verdaderamente digno de los dioses. Pero dime, ¿cómo podemos hacerlo nuestro? ¿Cómo podemos dominarlo y moldearlo a nuestra voluntad? Quetzalcóatl se sorprendió ante la audacia de la pregunta. Antes de que pudiera responder, Tezcatlipoca se adelantó, una sonrisa enigmática jugando en sus labios oscuros. Se acercó a Tlacaelel y le susurró al oído, su voz un siseo seductor. El poder está en tus manos, joven. La sangre de los dioses corre por tus venas. Úsala sabiamente, y podrás alcanzar alturas que ni siquiera puedes imaginar. Quetzalcóatl, preocupado por el intercambio, intentó intervenir. Su voz, aunque gentil, contenía una advertencia clara. Recuerden, hijos míos, que con gran poder viene gran responsabilidad. Este mundo es un regalo, no una posesión. Están destinados a ser sus guardianes, no sus conquistadores. Pero las palabras de Tezcatlipoca ya habían plantado una semilla en el corazón de Tlacaelel y otros como él. Pronto, los humanos comenzaron a organizarse, a construir, a conquistar. Formaron tribus y clanes, establecieron jerarquías y comenzaron a competir por recursos. En cuestión de lo que parecían días para los dioses, pero que en realidad fueron generaciones para los mortales, el paisaje comenzó a cambiar. Donde antes había bosques prístinos, ahora se alzaban ciudades de adobe y piedra. Los ríos fueron desviados para regar campos de cultivo, y las montañas fueron excavadas en busca de metales preciosos. Mientras tanto, en el reino de los dioses, Coyolxauhqui observaba con creciente inquietud. El sacrificio de su hermano Huitzilopochtli lo había fortalecido, y ahora su influencia sobre los humanos crecía día a día. Vio cómo los hombres comenzaban a hacer la guerra, ofreciendo sacrificios sangrientos en nombre de su hermano guerrero. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo como un ojo vigilante, Coyolxauhqui se acercó a Huitzilopochtli. Su voz era suave, pero cargada de preocupación. Hermano, le dijo, ¿no ves cómo los humanos se vuelven más violentos, más ambiciosos? Tu influencia los está cambiando. Temo que estén perdiendo el equilibrio que Quetzalcóatl tanto deseaba para ellos. Huitzilopochtli, con sus ojos ardiendo como brasas en la oscuridad, respondió con una voz que resonaba como truenos lejanos. Es necesario, hermana. El mundo necesita fuerza para sobrevivir. Los débiles perecerán, los fuertes prosperarán. Así es como se forjan las grandes civilizaciones. Coyolxauhqui sintió un escalofrío recorrer su espalda plateada. ¿Era este el destino que los dioses habían planeado para el quinto sol? Un mundo de conflicto y conquista, donde la fuerza bruta triunfaba sobre la sabiduría y la compasión. Mientras la noche avanzaba, los conflictos entre los humanos comenzaron a crecer. Tribus se enfrentaban a tribus, ciudades a ciudades. El mundo, tan hermoso en su nacimiento, comenzaba a mancharse con sangre. Los campos de batalla se multiplicaban, y los templos se llenaban con los corazones de los sacrificados. Quetzalcóatl, observando desde las alturas celestiales, sintió una profunda tristeza invadir su ser divino. El mundo que había ayudado a crear, el hogar que había imaginado para sus hijos mortales, se estaba convirtiendo en algo que apenas reconocía. Se volvió hacia Tezcatlipoca, su eterno rival y complemento, y por primera vez en eones, su voz tembló con duda. Hermano, ¿hemos cometido un error al crear este nuevo mundo? ¿Podrán los humanos encontrar el equilibrio entre el poder y la responsabilidad, entre la ambición y la compasión? Tezcatlipoca, su rostro un enigma como siempre, respondió con una voz que mezclaba sabiduría y resignación. El error, querido Quetzalcóatl, sería esperar que fueran perfectos.
Les hemos dado libre albedrío, y con él, la capacidad de cometer errores y aprender de ellos. El camino hacia el equilibrio es largo y sinuoso, pero es un camino que deben recorrer por sí mismos. Mientras los dioses contemplaban el destino de su creación, en la tierra, una nueva generación de humanos comenzaba a cuestionar las formas de sus antepasados. Algunos, inspirados por visiones de un mundo más armonioso, comenzaron a buscar el conocimiento y la sabiduría en lugar de la conquista. En una ciudad cercana a un gran lago, un joven sacerdote llamado Topiltzin alzó su voz contra los sacrificios humanos. Sus enseñanzas, que hablaban de paz y de honrar a los dioses a través del arte y el conocimiento, comenzaron a ganar seguidores. Y así, mientras el quinto sol continuaba su viaje por el cielo, iluminando tanto la belleza como la oscuridad del mundo que había creado, las semillas del cambio comenzaban a germinar. El destino de este nuevo mundo aún estaba por escribirse, y tanto dioses como mortales tendrían un papel que desempeñar en su desarrollo. La respuesta a las preguntas de Quetzalcóatl yacía en un futuro incierto, un futuro que pondría a prueba no solo a los humanos, sino a los mismos dioses que los habían creado. El despertar del mundo había comenzado, pero su verdadero destino aún estaba por revelarse. El Valle de México, una vez prístino y salvaje, ahora bullía con la actividad de la civilización humana. Grandes ciudades se alzaban hacia el cielo, sus pirámides escalonadas rivalizando con las montañas circundantes. El humo de los incensarios se mezclaba con el de los hogares y talleres, creando una neblina perpetua que se cernía sobre los tejados de adobe y piedra. En el corazón de este imperio en crecimiento se encontraba Tenochtitlán, la joya de la corona azteca. Construida sobre un islote en medio del lago Texcoco, la ciudad era un testimonio del ingenio y la ambición humana. Canales atravesaban la urbe como arterias, llenos de canoas que transportaban mercancías y personas. Los mercados rebosaban de productos exóticos traídos de todos los rincones del imperio, plumas de quetzal, jade pulido, cacao aromático y telas finamente tejidas. Tlacaelel, aquel joven que una vez había cuestionado a Quetzalcóatl, ahora era un poderoso tlatoani, gobernante supremo de los aztecas. Los años habían plateado su cabello y surcado su rostro de arrugas, pero sus ojos aún ardían con la misma ambición de su juventud. Desde su palacio, con vistas al imponente templo mayor, observaba con orgullo el imperio que había construido. «Mira, Huemac», le dijo a su consejero, un hombre sabio de edad avanzada. ¿No es magnífico lo que hemos logrado? Los dioses nos dieron este mundo, y lo hemos moldeado a nuestra imagen. Nuestro imperio se extiende más allá del horizonte, y nuestros enemigos tiemblan al oír nuestro nombre. Huemac, cuyos ojos habían visto el ascenso y la caída de muchos líderes, respondió con cautela. «Es cierto, mi señor. Hemos logrado grandes cosas. Pero recuerde las palabras de Quetzalcóatl. Con gran poder viene gran responsabilidad. ¿Estamos honrando verdaderamente el sacrificio de los dioses?» Tlacaelel frunció el ceño, su mano acariciando inconscientemente el pendiente de jade que colgaba de su cuello, símbolo de su autoridad. Los dioses nos dieron la fuerza para conquistar, Huemac. ¿No es esa nuestra responsabilidad? Expandir nuestro dominio, llevar la civilización a los rincones más oscuros de este mundo. Cada corazón que ofrecemos en sacrificio fortalece al sol en su viaje diario. Mientras hablaban, un grupo de prisioneros era llevado al templo mayor. Eran ofrendas para Huitzilopochtli, el dios de la guerra que exigía sangre para mantener el sol en movimiento. Sus gritos de terror se mezclaban con los cánticos de los sacerdotes, creando una cacofonía que se elevaba hacia el cielo como una súplica desesperada. En el reino de los dioses, Quetzalcóatl observaba con creciente preocupación. El mundo que había ayudado a crear se estaba transformando en algo que apenas reconocía. Se volvió hacia Tezcatlipoca, su eterno rival y complemento. «Hermano, ¿ves lo que hemos creado? Los humanos se destruyen entre sí en nuestro nombre. Este no era el propósito del quinto sol». Tezcatlipoca, con su espejo humeante en la mano, respondió con una sonrisa enigmática. «Es el ciclo de la creación y la destrucción, Quetzalcóatl. Sin muerte no hay vida.
sin sacrificio no hay progreso. Los humanos están siguiendo su naturaleza, tal como nosotros seguimos la nuestra. Pero Quetzalcóatl no estaba convencido. Decidió que era tiempo de intervenir. Descendió a la tierra, tomando la forma de un anciano sabio. Su cabello blanco fluía como plumas de garza, y su barba larga le daba un aire de sabiduría ancestral. En las calles de Tenochtitlán, Quetzalcóatl comenzó a enseñar. Hablaba de paz, de conocimiento, de arte. Enseñaba técnicas de agricultura que no requerían la conquista de nuevas tierras. Mostraba cómo leer los cielos y predecir las estaciones sin necesidad de sacrificios humanos. Poco a poco, un grupo de seguidores comenzó a formarse a su alrededor, atraídos por sus palabras de sabiduría y compasión. Una joven sacerdotisa llamada Citlali se acercó a él un día. Sus ojos brillaban con curiosidad y un hambre de conocimiento que iba más allá de los rituales que había aprendido en el templo. Maestro, dijo, su voz temblando ligeramente, sus enseñanzas son hermosas, pero van en contra de todo lo que conocemos. ¿Cómo podemos seguir el camino de la paz cuando los dioses mismos exigen sangre? ¿Cómo podemos cultivar el conocimiento cuando nuestros líderes valoran más la fuerza de las armas? Quetzalcóatl la miró con ternura, viendo en ella la esperanza de un futuro diferente. Los dioses no exigen sangre, hija mía. Exigen amor, respeto y equilibrio. La sangre que corre por sus venas es sagrada, no debe ser derramada en vano. El verdadero sacrificio es el de nuestro ego, de nuestras ambiciones desmedidas. El conocimiento y el arte son ofrendas mucho más valiosas que los corazones arrancados. Estas palabras comenzaron a extenderse por la ciudad como fuego en un campo seco. Muchos las recibieron con esperanza, viendo en ellas una alternativa al ciclo interminable de guerra y sacrificio. Otros, sin embargo, las veían como una amenaza a todo lo que habían construido. Tlacaelel, al enterarse de este nuevo maestro y sus enseñanzas heréticas, sintió que su poder estaba siendo amenazado. Convocó a su consejo de guerra, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y miedo. Este anciano habla herejías, declaró, golpeando el trono con su puño. Dice que los sacrificios no son necesarios, que la guerra no es el camino. ¿Qué pasará con nuestro imperio si dejamos de alimentar a los dioses? ¿Cómo mantendremos nuestro dominio si abandonamos las armas? Los sacerdotes y guerreros reunidos murmuraron su acuerdo, pero Huemac, siempre la voz de la razón, se atrevió a hablar. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir, mi señor. Quizás hay sabiduría en sus palabras. Nuestro imperio es fuerte, pero ¿a qué costo? Cada conquista nos trae más enemigos, cada sacrificio nos aleja más de los dioses que decimos honrar. Tlacaelel miró a su viejo consejero con una mezcla de respeto y frustración. Sabía que había verdad en sus palabras, pero el miedo a perder todo lo que había construido era más fuerte. No, declaró finalmente. No podemos arriesgarnos. Este anciano y sus ideas son una amenaza para todo lo que hemos logrado. Debe ser silenciado. Con un gesto de su mano, ordenó. Traigan a ese anciano ante mí. Veremos si sus palabras de paz pueden salvarlo del sacrificio. Mientras los guardias salían en busca de Quetzalcóatl disfrazado, en el cielo, nubes oscuras comenzaron a formarse. Una tormenta se avecinaba, tanto en el mundo de los hombres como en el de los dioses. Citlali, al enterarse de la orden de Tlacaelel, sintió que su corazón se desgarraba. ¿Cómo podía elegir entre la lealtad a su pueblo y las verdades que había aprendido del anciano maestro? En su angustia, alzó una plegaria silenciosa a los dioses, esperando una señal, una guía en estos tiempos turbulentos. Mientras tanto, Quetzalcóatl, aún en su disfraz de anciano, continuaba enseñando, sabiendo que su tiempo en la tierra podría estar llegando a su fin. Pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Había sembrado las semillas del cambio, y ahora dependía de los humanos decidir qué flores brotarían de ellas. La tormenta que se avecinaba prometía ser como ninguna otra que el quinto sol hubiera presenciado.
El destino de dioses inmortales pendía de un hilo, y las decisiones tomadas en los próximos días determinarían el curso de la historia por generaciones venideras. El gran templo mayor de Tenochtitlán se alzaba imponente bajo un cielo amenazante. Nubes oscuras se arremolinaban sobre la ciudad, cargadas de una energía que iba más allá de lo natural. Relámpagos silenciosos iluminaban el horizonte, como si los dioses mismos estuvieran observando los eventos que estaban a punto de desarrollarse. En la cima del templo, Tlacaelel, vestido con sus mejores galas y adornado con joyas que brillaban con un fulgor sobrenatural, esperaba la llegada del misterioso anciano que había estado sembrando dudas en el corazón de su pueblo. A su alrededor, sacerdotes y nobles se congregaban, sus rostros una mezcla de curiosidad y temor. El aire estaba cargado de tensión y del aroma dulzón del copal que ardía en los braseros. Los tambores resonaban con un ritmo hipnótico, como el latido del corazón de la ciudad misma. En la plaza debajo, una multitud se había reunido, atraída por los rumores de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los guardias empujaron a Quetzalcóatl, aún disfrazado de anciano, hasta la presencia del Tlatoani. A pesar de su apariencia frágil y del trato rudo de los guardias, el dios mantenía una dignidad y una calma que desconcertaron a todos los presentes. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, recorrieron la escena sin mostrar miedo alguno. Tlacaelel, con voz autoritaria que resonó por toda la plaza, habló. Anciano, se te acusa de blasfemia contra los dioses y de sembrar la discordia entre nuestro pueblo. Tus palabras de paz y conocimiento amenazan con debilitar el imperio que hemos construido con sangre y sacrificio. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Incluso el viento pareció contener su aliento, esperando la respuesta del acusado. Quetzalcóatl miró directamente a los ojos del gobernante, su mirada penetrante y sabia. Cuando habló, su voz, aunque suave, pareció llenar todo el espacio. No he blasfemado, Tlacaelel. He hablado la verdad que los dioses quieren que conozcan. La sangre no es el único alimento de los dioses. El amor, la compasión y el conocimiento son ofrendas mucho más valiosas. Los dioses nos dieron este mundo como un regalo, no como un campo de batalla. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras del anciano. Otros se agitaron inquietos, sintiendo que sus creencias más arraigadas estaban siendo desafiadas. Entre la multitud, Citlali, la joven sacerdotisa que había seguido las enseñanzas del anciano, se encontraba con el corazón latiendo fuertemente. Su mente era un torbellino de emociones contrapuestas, lealtad a las tradiciones de su pueblo y la verdad que sentía en las palabras del maestro. Tlacaelel, furioso ante la audacia del anciano, gritó: «Mentiras. Los dioses nos han dado poder a través del sacrificio. Nuestro imperio se ha construido sobre la sangre de nuestros enemigos. ¿Cómo te atreves a cuestionar siglos de tradición? ¿Cómo osas desafiar la voluntad de los dioses mismos?» En ese momento, un trueno ensordecedor sacudió el templo hasta sus cimientos. Las nubes se abrieron y una luz cegadora descendió sobre Quetzalcóatl. Ante los ojos atónitos de todos los presentes, el anciano comenzó a transformarse. Su cuerpo encorvado se irguió, creciendo hasta alcanzar una altura sobrehumana. Su piel arrugada se tornó suave y brillante, cubriéndose de plumas de jade y esmeralda. Sus ojos, antes sabios pero cansados, ahora brillaban con la sabiduría de los siglos y el poder de la creación misma. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se alzaba ahora en toda su gloria divina ante los mortales. Su presencia era tan abrumadora que muchos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la visión de la divinidad en su forma pura. «Hijos míos», habló con una voz que resonó no solo en la plaza, sino en el corazón de cada ser vivo en la ciudad, «les di este mundo como un regalo, no como un campo de batalla. El verdadero poder no viene de la dominación, sino de la armonía. La sangre derramada no fortalece al sol, lo contamina. Cada vida tomada en mi nombre es una herida en el tejido mismo de la creación». Tlacaelel, temblando ante la presencia divina, cayó de rodillas. Su voz,
antes tan segura y autoritaria, ahora era apenas un susurro. Gran Quetzalcóatl, perdónanos. No sabíamos. Creíamos que hacíamos tu voluntad. Pero antes de que Quetzalcóatl pudiera responder, otra luz brillante apareció en el cielo. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, descendió en un torbellino de plumas de colibrí y destellos de obsidiana. Su presencia era tan imponente como la de Quetzalcóatl, pero donde el dios de la sabiduría irradiaba serenidad, Huitzilopochtli emanaba una energía feroz y combativa. Hermano, rugió hacia Quetzalcóatl, su voz como el choque de 1000 escudos de guerra. ¿Cómo te atreves a interferir? Los humanos deben ser fuertes para sobrevivir. El sacrificio los hace fuertes. La guerra los templa. Sin conflicto, se volverán débiles y perecerán. Quetzalcóatl se enfrentó a su hermano divino, dos titanes cósmicos frente a frente en la cima del templo mayor. La fuerza sin sabiduría es destructiva, Huitzilopochtli. Estás llevando a nuestros hijos por un camino de autodestrucción. La verdadera fortaleza viene del conocimiento, de la compasión, de la capacidad de crear en lugar de destruir. Los dos dioses se miraron, la tensión entre ellos era palpable. La tierra misma parecía temblar ante su confrontación. Relámpagos más intensos surcaban el cielo, y el viento aullaba entre las estructuras de la ciudad. La multitud observaba aterrorizada, conscientes de que estaban presenciando un conflicto que podría determinar el destino no solo de su ciudad o su imperio, sino del mundo entero. Fue entonces cuando Citlali, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. Grandes dioses, habló, atrayendo la atención de las deidades y de todos los presentes, ¿no hay un camino intermedio? ¿No podemos honrarlos a ambos, la sabiduría y la fuerza, en equilibrio? Hemos aprendido de Quetzalcóatl el valor del conocimiento y la compasión, pero también reconocemos la necesidad de la fuerza que Huitzilopochtli representa. ¿No podríamos encontrar una forma de combinar ambas enseñanzas? Quetzalcóatl y Huitzilopochtli miraron a la joven sacerdotisa, sorprendidos por su audacia y la sabiduría de sus palabras. Por un momento, el conflicto entre ellos pareció disminuir. En ese instante, una tercera luz apareció en el cielo. Coyolxauhqui, la diosa de la luna, descendió entre sus hermanos. Su presencia era serena y brillante, como la luz de la luna llena en una noche clara. Escuchen a la mortal, dijo con voz suave pero firme. El equilibrio es la clave. Sin luz no hay sombra, sin paz no hay significado en la guerra. Nuestros hijos necesitan tanto la sabiduría de Quetzalcóatl como la fuerza de Huitzilopochtli. Pero necesitan aprender a equilibrar ambas, no a enfrentarlas. Los tres dioses se miraron, conscientes de que el destino del quinto sol pendía de un hilo. La decisión que tomaran en ese momento determinaría el futuro de los dioses y los hombres por generaciones venideras. Tlacaelel, aún de rodillas, alzó la vista hacia las deidades. Grandes dioses, hemos cerrado el camino. Guíennos. Muéstrennos cómo podemos honrarlos verdaderamente, cómo podemos construir un mundo que refleje su grandeza y sabiduría. Mientras la tensión crecía, el cielo se oscureció aún más. Una tormenta de proporciones épicas se avecinaba, reflejando el conflicto divino que se desarrollaba en la tierra. Los destinos de dioses inmortales estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría el curso de la historia para siempre. El cielo sobre Tenochtitlán se había convertido en un campo de batalla cósmico. Relámpagos de colores sobrenaturales atravesaban las nubes, cada destello representando el choque de voluntades divinas. El aire vibraba con una energía tan intensa que los mortales sentían como si sus almas estuvieran a punto de desprenderse de sus cuerpos. En la tierra, los habitantes de la gran ciudad azteca observaban con una mezcla de terror y asombro. Muchos habían caído de rodillas, sus oraciones y súplicas elevándose como un coro desesperado hacia el cielo tumultuoso. Otros permanecían paralizados, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui flotaban sobre la pirámide del templo mayor, sus auras de poder creando un torbellino de energía que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad.
Cada dios emanaba una luz distintiva. Quetzalcóatl brillaba con un resplandor esmeralda, Huitzilopochtli ardía con la intensidad del sol del mediodía, y Coyolxauhqui emitía un suave brillo plateado. Huitzilopochtli, con sus ojos ardiendo como soles gemelos, rugió con una voz que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Este mundo necesita fuerza, hermanos. Sin sacrificio, sin lucha, los humanos se volverán débiles y perecerán. ¿No ven cómo han prosperado bajo mi guía? Han construido un imperio que rivaliza con la gloria de los dioses mismos. Para enfatizar sus palabras, el dios de la guerra extendió su mano, y de ella brotó una llamarada que tomó la forma de águilas y jaguares, símbolos de los guerreros más valientes. Estas criaturas de fuego descendieron sobre la ciudad, inspirando coraje y ferocidad en los corazones de los guerreros aztecas. Quetzalcóatl, su plumaje brillando con la luz de 1000 estrellas, respondió con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las hojas, pero que todos podían escuchar claramente. La verdadera fuerza viene del conocimiento y la compasión, no de la sangre derramada. Hemos dado a nuestros hijos el don de la creación, no para que se destruyan entre sí, sino para que eleven su espíritu y honren la vida en todas sus formas. Con un gesto elegante, Quetzalcóatl creó una lluvia de plumas luminosas que descendió sobre la ciudad. Donde cada pluma tocaba, brotaban flores y plantas, y los corazones de las personas se llenaban de sabiduría y entendimiento. Coyolxauhqui, su piel plateada reflejando la luz de la luna, intentó mediar entre sus hermanos. Ambos tienen razón, y ambos están equivocados. El equilibrio es la clave. Luz y oscuridad, fuerza y sabiduría, deben coexistir. Sin uno, el otro pierde su significado. La diosa lunar extendió sus brazos, y de ellos emanó una neblina plateada que se entrelazó con las creaciones de sus hermanos, creando un tapiz de luz y sombra que danzaba sobre la ciudad. Mientras los dioses debatían, la energía desatada por su confrontación comenzó a afectar el mundo mortal de maneras impredecibles. La tierra temblaba, los ríos se desbordaban, y grietas se abrían en el suelo de la ciudad. Edificios que habían resistido siglos comenzaron a tambalearse, y el lago Texcoco amenazaba con engullir las chinampas que tanto habían costado construir. Tlacaelel, recuperándose del shock inicial de estar en presencia de los dioses, se puso de pie. Su voz, aunque temblorosa, aún llevaba la autoridad de años de liderazgo. Aztecas. Los dioses luchan por nosotros. Debemos mostrarles nuestra devoción. Con un grito de guerra que resonó por toda la ciudad, los guerreros aztecas comenzaron a subir la pirámide. Algunos blandían sus macuahuitl, listos para ofrecer su sangre en combate. Otros llevaban consigo ofrendas, incienso, jade, plumas preciosas, dispuestos a sacrificar sus posesiones más valiosas para apaciguar a los dioses. Citlali, la joven sacerdotisa cuyas palabras habían momentáneamente calmado a los dioses, vio con horror cómo la situación se descontrolaba. Alzando su voz por encima del caos, gritó: «Deténganse. ¿No ven que esto es exactamente lo que no debemos hacer? Más sangre, más sacrificio, solo alimentará el conflicto. Los dioses nos piden equilibrio, no ciega devoción». Sus palabras llegaron a algunos, que se detuvieron en su ascenso, confundidos y dudosos. Pero otros, impulsados por años de tradición y el miedo ante la ira divina, continuaron su ascenso frenético. En el cielo, la batalla divina alcanzaba su clímax. Huitzilopochtli, furioso ante la resistencia de sus hermanos, lanzó un rayo de energía solar hacia Quetzalcóatl. La serpiente emplumada lo esquivó con gracia serpentina, pero el rayo impactó en la ciudad debajo, convirtiendo un barrio entero en cenizas en un instante. Quetzalcóatl, respondiendo al ataque, creó un tornado de plumas afiladas como navajas que se dirigió hacia Huitzilopochtli. El dios de la guerra lo dispersó con un rugido, pero las plumas cayeron sobre la ciudad, cortando piedra y carne por igual. Coyolxauhqui intentó interponerse entre sus hermanos, pero fue golpeada por la onda de choque de sus poderes enfrentados. La diosa lunar cayó hacia la tierra, su luz menguando peligrosamente. Citlali, viendo a la diosa caer, corrió para ayudarla sin pensar en su propia seguridad.
Al tocar la forma etérea de Coyolxauhqui, una descarga de energía divina recorrió su cuerpo. De repente, la joven sacerdotisa se vio inundada de conocimiento cósmico. Vio la creación del universo, el nacimiento y muerte de incontables mundos, y comprendió el delicado equilibrio que mantenía todo en su lugar. Con una voz que no parecía la suya, amplificada por el poder divino que ahora fluía a través de ella, Citlali gritó: ¡Basta! Su grito, cargado de poder divino, resonó por toda la ciudad, deteniendo a dioses y mortales por igual. El tiempo mismo pareció congelarse por un instante. Grandes dioses, escuchen, continuó Citlali, su cuerpo brillando con luz plateada. Ustedes nos crearon, nos dieron este mundo. Pero ahora, nosotros también tenemos el poder de crear y destruir. El equilibrio que buscan no puede ser impuesto desde arriba, debe nacer de nuestros corazones. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui miraron asombrados a la mortal que hablaba con la sabiduría de los antiguos. En sus ojos vieron reflejada la esencia misma de su creación, el potencial que habían vislumbrado cuando dieron vida a los primeros humanos. Citlali continuó, su voz cargada de una autoridad que trascendía su juventud. La fuerza de Huitzilopochtli nos da el coraje para enfrentar la adversidad. La sabiduría de Quetzalcóatl nos guía hacia el conocimiento y la compasión. Y el equilibrio de Coyolxauhqui nos recuerda la dualidad de todas las cosas. Necesitamos a los tres, en armonía, no en conflicto. Mientras hablaba, la energía caótica que había amenazado con destruir la ciudad comenzó a calmarse. Los terremotos cesaron, las aguas se retiraron, y el cielo comenzó a aclararse. Los dioses, conmovidos por las palabras de la sacerdotisa, comenzaron a descender. La tormenta celestial empezó a amainar, y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la escena con una luz dorada que parecía prometer redención. Quetzalcóatl fue el primero en hablar, su voz cargada de emoción. La mortal tiene razón. Hemos olvidado que creamos a los humanos para que encontraran su propio camino, no para que siguieran ciegamente el nuestro. En su sabiduría, veo reflejada la nuestra. Huitzilopochtli, aunque reticente, asintió lentamente. Quizás he sido demasiado severo en mis demandas. La verdadera fuerza no siempre viene del conflicto. Veo ahora que el coraje puede manifestarse de muchas formas. Coyolxauhqui, recuperándose con la ayuda de Citlali, sonrió suavemente. Este es el equilibrio que buscábamos. No impuesto por nosotros, sino nacido de la sabiduría de nuestros hijos. En esta joven, veo la promesa de un futuro donde luz y oscuridad danzan en armonía. Mientras los dioses llegaban a un entendimiento, una luz dorada comenzó a envolver la ciudad. El quinto sol, que había estado oscurecido por la batalla, brilló con renovada fuerza, pero esta vez su luz era cálida y reconfortante, no abrasadora. Tlacaelel, viendo el cambio en los dioses y en el mundo que lo rodeaba, se arrodilló ante Citlali. Sacerdotisa, has salvado no solo a nuestra ciudad, sino a todo el quinto sol. Tus palabras han tocado el corazón de los dioses y los hombres por igual. ¿Qué debemos hacer ahora? Citlali, sintiendo que el poder divino la abandonaba lentamente, miró a su pueblo y a los dioses. En sus ojos brillaba una nueva determinación, una visión de un futuro donde los dones de cada dios se entrelazaban en perfecta armonía. Ahora, construimos. Construimos un mundo donde la fuerza, la sabiduría y el equilibrio coexistan. Un mundo digno del sacrificio de los dioses y de nuestro propio potencial. Un mundo donde cada vida es valorada, donde el conocimiento florece junto con la valentía, y donde la compasión guía nuestras acciones. Mientras el sol se ponía sobre Tenochtitlán, bañando la ciudad en tonos de oro y púrpura, mortales y dioses se preparaban para una nueva era. Una era de desafíos, de crecimiento, pero también de esperanza. El quinto sol había sido probado, y había emergido más fuerte que nunca, iluminando el camino hacia un futuro donde el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres, prometía una armonía largamente buscada. El sol se alzaba sobre un Tenochtitlán transformado.
Los primeros rayos del alba bañaban la ciudad en una luz dorada, revelando un paisaje que había cambiado no solo físicamente, sino en su esencia misma. Las calles, antes manchadas de sangre sacrificial, ahora estaban adornadas con flores de todos los colores imaginables. El aroma dulce del copal se mezclaba con el de pan recién horneado, creando una fragancia que hablaba de vida y renovación. En lo alto del templo mayor, ahora remodelado para honrar a los tres grandes dioses por igual, Citlali observaba el despertar de la ciudad. Su figura esbelta se recortaba contra el cielo del amanecer, su cabello negro ondeando suavemente en la brisa matutina. Sus ojos, que hace apenas unos días reflejaban la inocencia de la juventud, ahora brillaban con la sabiduría adquirida durante la gran batalla divina. A su lado, Tlacaelel, el una vez poderoso Tlatoani, ahora vestido con ropas más sencillas, contemplaba la ciudad que había gobernado durante tanto tiempo. Los años parecían pesar menos sobre sus hombros, como si el cambio en el reino hubiera rejuvenecido su espíritu. Nunca imaginé que veríamos un amanecer como este, Citlali, reflexionó Tlacaelel, su voz cargada de asombro y un toque de nostalgia. Un amanecer sin el peso del miedo constante a que el sol no saliera. Sin la urgencia de alimentarlo con sangre. Citlali sonrió, sus ojos recorriendo el horizonte donde el quinto sol continuaba su ascenso majestuoso. El sol siempre saldrá, Tlacaelel, respondió con una voz que mezclaba la suavidad de su juventud con la firmeza de su nueva sabiduría. Pero ahora entendemos que su viaje depende tanto de nosotros como de los dioses. No es la sangre lo que lo mantiene en movimiento, sino nuestro amor por la vida, nuestro deseo de crecer y aprender. En ese momento, tres figuras etéreas aparecieron junto a ellos, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui. Sus formas divinas ahora eran más sutiles, como si se hubieran adaptado a esta nueva era de coexistencia entre dioses y mortales. La luz que emanaban se entrelazaba armoniosamente, creando un espectáculo de colores que rivalizaba con el amanecer mismo. Quetzalcóatl habló primero, su voz como una suave brisa cargada de promesas. Hijos míos, han aprendido bien la lección del equilibrio. Veo conocimiento floreciendo donde antes solo había miedo y superstición. Veo templos dedicados no solo al sacrificio, sino al aprendizaje y la contemplación. Efectivamente, a lo largo de la ciudad, se podían ver nuevas estructuras surgiendo, bibliotecas donde los códices se guardaban con reverencia, escuelas donde jóvenes y ancianos compartían conocimientos, jardines botánicos donde se estudiaban las propiedades curativas de las plantas. Huitzilopochtli, su aura guerrera ahora más contenida pero no menos impresionante, añadió. Y aún veo fuerza en ustedes, pero una fuerza dirigida a la construcción y la protección, no a la destrucción sin sentido. Sus guerreros ahora son guardianes, defensores de la paz y el conocimiento. El dios de la guerra señaló hacia la ciudad, donde los antiguos guerreros águila y jaguar ahora patrullaban las calles, no en busca de enemigos para sacrificar, sino para mantener la paz y ayudar a los necesitados. En los campos de entrenamiento, jóvenes aprendían no solo el arte de la guerra, sino también disciplinas como la astronomía, la poesía y la filosofía. Coyolxauhqui, su luz plateada mezclándose armoniosamente con el amanecer, concluyó. El equilibrio que han alcanzado es hermoso y frágil. Cuídenlo, nútranlo, pues será la base de su civilización. En la danza entre el día y la noche, entre la fuerza y la sabiduría, encontrarán su verdadero poder. Citlali, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba, preguntó. Grandes dioses, ¿cómo mantendremos este equilibrio en los días por venir? El corazón humano es voluble, y el recuerdo de estos eventos puede desvanecerse con el tiempo. Quetzalcóatl sonrió con ternura, sus ojos brillando con el conocimiento de eones. Por eso te tenemos a ti, Citlali, y a otros como tú. Serán los guardianes de esta nueva sabiduría. Enseñen a las generaciones futuras no solo a través de palabras, sino con acciones. Que cada día sea un recordatorio del equilibrio que deben mantener. Tlacaelel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz, antes acostumbrada a dar órdenes, ahora estaba teñida de humildad. He gobernado con puño de hierro,
creyendo que era la única forma de complacer a los dioses y mantener fuerte a nuestro pueblo. Ahora veo que hay otro camino. ¿Cómo puedo enmendar mis errores? Huitzilopochtli se acercó al antiguo gobernante, su presencia imponente pero no amenazadora. El verdadero liderazgo, Tlacaelel, no está en dominar a otros, sino en inspirarlos a ser mejores. Usa tu experiencia para guiar a tu pueblo hacia este nuevo camino. La fuerza que una vez usaste para conquistar, úsala ahora para construir y proteger. Mientras hablaban, la ciudad debajo de ellos cobraba vida. Los mercados se llenaban de comerciantes que intercambiaban no solo bienes, sino también ideas. En los templos, sacerdotes y sacerdotisas enseñaban nuevas formas de honrar a los dioses, enfocándose en la reflexión y el crecimiento personal más que en el sacrificio sangriento. Coyolxauhqui observó la escena con aprobación. Miren cómo la luz y la sombra danzan en armonía. Cada aspecto de la vida tiene su lugar y su propósito. En esta danza eterna encontrarán la verdadera esencia de la existencia. De repente, un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y jugando. Sus risas, libres y despreocupadas, eran un testimonio del cambio que había ocurrido. Uno de ellos, una pequeña niña con ojos brillantes y curiosos, se detuvo al ver a Citlali y los seres divinos. Sin miedo, se acercó y preguntó: ¿Ustedes son los dioses de las historias? ¿Por qué ya no viven en el cielo? Citlali se arrodilló para estar a la altura de la niña, su rostro suavizándose con una sonrisa. Los dioses nunca se fueron, pequeña. Están aquí, en el sol que nos calienta, en la tierra que nos alimenta, y en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra tarea es reconocerlos y honrarlos en todo lo que hacemos. La niña asintió, como si entendiera una verdad profunda, y luego corrió a reunirse con sus amigos, llevando consigo una semilla de sabiduría que florecería con los años. Quetzalcóatl, observando la interacción, comentó: Ahí está el futuro del quinto sol. En la inocencia y la sabiduría natural de los niños, en su capacidad de ver la divinidad en lo cotidiano. Cuiden bien de ellos, pues en sus manos está el destino de este mundo que hemos creado juntos. Los tres dioses comenzaron a desvanecerse, sus formas mezclándose con la luz del amanecer. Pero antes de desaparecer completamente, cada uno dejó un último mensaje. Huitzilopochtli, su voz resonando como un trueno lejano, advirtió: Recuerden, el equilibrio debe ser mantenido y renovado cada día. La complacencia es tan peligrosa como el conflicto. Mantengan vivo el espíritu del guerrero, no para conquistar, sino para proteger y preservar. Coyolxauhqui añadió, su voz suave como rayos de luna. Confíen en el ciclo natural de las cosas. La noche siempre dará paso al día, y el día a la noche. En ese ritmo eterno encontrarán su fuerza y su paz. Finalmente, Quetzalcóatl concluyó, sus palabras resonando con la sabiduría de las edades. Y nunca olviden que la verdadera divinidad reside en la capacidad de crear, de amar y de crecer. Esos son los sacrificios que realmente alimentan al cosmos. En cada acto de bondad, en cada búsqueda de conocimiento, en cada momento de compasión, nos honran más que con 1000 corazones en un altar. Con estas palabras, los dioses se fundieron completamente con el mundo que los rodeaba, dejando a Citlali y Tlacaelel solos en la cima del templo. El aire parecía vibrar con la energía de su presencia, un recordatorio constante de la nueva alianza entre dioses y mortales. Tlacaelel miró a Citlali, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tenemos mucho trabajo por delante, ¿no es así, sacerdotisa? Citlali asintió, su mirada fija en el horizonte donde el quinto sol continuaba su ascenso. Sí, pero ahora sabemos que no estamos solos en esta tarea. Cada amanecer es una nueva oportunidad para mantener el equilibrio, para honrar el sacrificio de los dioses y para construir un mundo digno de su regalo. Mientras bajaban las escaleras del templo, listos para enfrentar los desafíos y las promesas del nuevo día, el eco de las palabras de los dioses resonaba en sus corazones. El quinto sol brillaba sobre ellos, testigo silencioso del inicio de una nueva era en la historia de la humanidad y de los dioses. Y así,
La historia de la creación del quinto sol llegaba a su fin, pero el verdadero viaje de la humanidad bajo su luz apenas comenzaba. En cada rincón de Tenochtitlán, en cada corazón azteca, y más allá, en las tierras lejanas que aún no conocían esta nueva sabiduría, las semillas del cambio habían sido plantadas. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la sabiduría, la fuerza y el equilibrio. La gran aventura del quinto sol, la era de la humanidad en armonía con los dioses, había comenzado.